Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, Marcelo. Una agenda económica realmente muy intensa arranca hoy. Recordemos que sobre el cierre de la semana, el viernes pasado, mejoró un poquito la situación del riesgo país relativamente, que se había acercado casi a 1.700 puntos. El riesgo país bajó a 1.603 y esto fue porque el gobierno frenó un poquito la liquidación de bonos. Hay que entender, Marcelo, que en el llamado dólar Guzmán o el dólar quieto que hemos tenido a lo largo del verano, contribuyó mucho el gobierno vendiendo bonos en dólares. Se calcula casi 2.500 millones de dólares que remató el gobierno y eso lógicamente hizo caer fuertemente las paridades de estos bonos, además de que la Argentina ofreció después del canje de deuda títulos que no pagan intereses y no pagan cupones, por lo tanto nadie los quiere. Y al mismo tiempo el gobierno estaba vendiendo esos bonos para frenar el dólar. Bueno, lo que vimos en la semana, en el cierre de la semana, es que el gobierno dejó un poquito de hacer caer las paridades de los bonos y eso activó un poquito la demanda de dólares, ¿no? El dólar quieto se empezó a mover un poquito la semana pasada, terminó el contado con liquidación entre 150 y 155 pesos, depende de los bonos que se usen para el arbitraje. El dólar tarjeta, lo que podemos llamar el dólar Netflix o el dólar Zoom, la gente que tiene que pagar las suscripciones, se fue casi a 160 pesos, 158 cuesta el solidario, y el dólar más barato es el dólar bolsa, Marcelo, 145 pesos, ese fue el cierre del viernes, y así arrancan las cosas esta semana, por supuesto con la figura del ministro Martín Guzmán en el centro de la escena. Curiosamente lo premiaron al ministro Guzmán en el foro de Davos. Eso no se sabe si le trajo beneficios o perjuicios, sobre todo en el ala oriental, ¿no es cierto?, del gabinete y de la coalición del presidente Alberto Fernández. Pero también es cierto que en el foro de Davos lo premiaron a Martín Guzmán en alguna medida como líder global destacado. Pero no se entiende también muy bien por qué lo premiaron, ¿no? Porque si uno mira la inflación, el manejo de la deuda, la situación tarifaria, el cepo, Marcelo, el cepo que ahora se ha tornado casi yo diría un cepo ideológico, porque vos fijate que se han denunciado muchas dificultades para importar neumáticos y repuestos de tractores y cosechadoras. Se pueden importar neumáticos para los autos, no mucho. Además hay fabricantes locales en ese sentido, pero en el caso de los neumáticos para los tractores y las cosechadoras, que es ahora que empieza justamente la cosecha, están de alguna manera afectados por esta especie de cepo ideológico contra la manera que han denunciado algunas entidades. Pero, Marcelo, el tema clave es la inflación. Pensá vos que la inflación núcleo, lo escuchaba como siempre el fin de semana el economista Daniel Estico, la inflación núcleo de febrero fue 4,1%. Eso quiere decir que prácticamente estamos en una inflación arriba del 60% al año. 2%, más de 2% subieron los precios regulados. Y bueno, y Martín Guzmán se acaba de enterar que la nafta va a seguir subiendo. Ahí hay hijos y entenados, ¿no? Porque es cierto que, claro, como YPF está manejada por el gobierno, entonces a YPF le permiten subir las tarifas. A las empresas que tienen accionistas y manejo privado, de alguna manera no se lo permiten. Aunque cuidado, hoy hay una nota muy buena del periodista Santiago Espaltro en El Cronista, que es el título del diario además, y que cuenta que, bueno, cuidado que los aumentos de gas y de electricidad para las empresas y sobre todo para los grandes consumidores pueden ir entre 100 y 50% este año, repito, por si no entendieron la cifra, hasta 100% puede subir el gas para las industrias. Por supuesto son todas tarifas especificadas que necesitan el ajuste, pero esto obviamente va a derivar en un traslado a los precios. Así que el tema de la inflación es en definitiva la cuestión central por la cual lo tienen obviamente apuntado también a Martín Guzmán en el Instituto Patria. Matías Culfas, fíjate vos, salió a decir el fin de semana que con el control de precios no alcanza. Bueno, obviamente alguna explicación tenían que dar en el Ministerio de la Producción después que alentaron
incluso se sacaron fotos, tanto el ministro, la secretaria de Comercio Paula Español, sacándose fotos con los intendentes de la Cámpora y con supuestos activistas allí de los movimientos sociales que controlaban precios, obviamente presionando, ¿no?, tanto a los comercios, a los clientes. Nada de eso sirvió, la inflación sigue adelante y aparece ahora la cuestión de la pandemia, Marcelo, con esto cierro, que es, yo te diría hoy, el tema más preocupante en materia económica, porque, bueno, en un país que tenía la chance de vacunar y no logra vacunar, y bueno, lo más probable es que tengamos otra vez problemas sanitarios severos y por lo tanto la amenaza de nuevas cuarentenas, de nuevas restricciones a la movilidad, al comercio y a la actividad económica es una amenaza evidente. Ya los sectores sanitarios de la provincia de Buenos Aires están pidiendo finalmente restricciones, lo hizo el ministro Goyán, que pidió directamente cerrar las fronteras, lo advirtió el viceministro Nicolás Kreplak. Claro, están abriendo el paraguas y obviamente los responsables del fracaso en el plan de vacunación, bueno, ahora obviamente están abriendo el paraguas, vuelve obviamente la idea de que el problema son los ricos que viajan, entonces los ricos que vuelven son los que contagian, y la realidad, Marcelo, es que en materia económica esto puede ser un golpe importante, además de lo que nos contaba la querida Laura Serra, de lo que va a significar en términos presupuestarios el déficit fiscal para atender obviamente la vacunación y los efectos eventualmente de las nuevas cuarentenas. Así que un escenario complicado, Marcelo. Fíjate vos que una de las principales empresas de la Argentina, Arcor, anunció el balance, facturó una fortuna, 700.000 millones de pesos. ¿Cuánto fue la utilidad? Menos de 1%. Menos de 1% la utilidad, bueno, por el efecto de los impuestos. Obviamente el impuestazo a ganancias e ingresos brutos, si prospera, va a terminar de ahogar la reactivación, así que la situación es más que complicada. Una de las principales empresas de la Argentina, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, necesita 20 millones de dólares. Nadie está dispuesto a poner una moneda, lo va a tener que poner el Estado, Marcelo. Claro, obviamente. Bien, Willy, gracias.